Se puede iniciar. Doctor Veneno, buenas tardes. Bienvenidos todos. Un placer para nosotros desde la Sociedad Venezolana de Toxicología darle la bienvenida al licenciado Kasem Sar. Es maestrante de la Maestría de Toxicología Analítica de la Universidad de Carabobo, bioanalista, y esta es su tesis de grado. Para mí es un honor porque además su tutora, la doctora Doris Nóbrega, compañera de promoción por la parte analítica, y bueno, vinculado por supuesto a esta maestría que conocemos ya hace muchísimos años, que está bajo la coordinación de la profesora Yalitza Aular. Bienvenido, licenciado, muchísimos éxitos. La tesis, niveles de plomo en sangre en escolares con trastornos del espectro autista que asistieron a un centro de neurodesarrollo, en San Carlos, Cojedes, año 2023. Sobre todo esta semana que se conmemora la concientización del autismo, un tema muy vigente, un tema que tiene mucho en qué ocuparnos. Okay. ¿Ya puedo comenzar? Sí, puedes comenzar. Buenas tardes. Bienvenido a todos los participantes, todas las personas que están conectadas. Les doy la bienvenida. Voy a hacerles una pequeña presentación sobre mi trabajo de grado, que ya la doctora dijo el título. Y comenzamos. Comenzamos con el capítulo 1, el problema. Los metales pesados siempre se han usado como materia prima para distintos procesos de construcción, y a medida que fue llegando la vida moderna, para diversos procesos industriales químicos, debido a que por su fácil manipulación, bajo punto de fusión y bajo costo, son materia prima de diversos procesos industriales. Se estima que el 25% de la población vive en zonas contaminadas por metales pesados, donde los principales ecosistemas afectados serían los suelos y los cuerpos de agua. También aunado a las desigualdades socioeconómicas y la mala distribución del riesgo de exposición a estos metales, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha estimado que 1.2 millones, que los metales pesados causan 1.2 millones de muertes por año. La OMS y la Agencia para el Registro de Enfermedades Tóxicas ha descrito diferentes síntomas sobre la contaminación por metales pesados, que van desde trastornos gastrointestinales, neurológicos, a nivel nefrológico, por solo nombrar algunos. También han demostrado la contaminación de metales pesados en alimentos, como lo es el plomo, sobre todo en productos derivados de la carne y la leche. En cuanto a la absorción del plomo, puede ocurrir por tres vías distintas: a través de la ingestión, de manera respiratoria y a nivel cutáneo. Donde en el caso de los niños, en el caso de los adultos, a nivel gastrointestinal representa un 10% de la contaminación en adultos, y en el caso de los niños aumenta a un 50%. Se ha documentado una relación entre la exposición al plomo y los problemas como la agresividad, la hiperactividad, los trastornos de la atención y bajo coeficiente intelectual. Se cree que a partir de 10 microgramos sobre decilitros ya hay posiblemente el niño esté presentando coeficiente intelectual bajo. La guía de consulta de los criterios DSM-5
Define al autismo como una deficiencia persistente en la comunicación, interacción social en diversos contextos. Ajá. También diversos estudios han demostrado la diferencia que hay entre países desarrollados y países subdesarrollados, debido a que en países subdesarrollados la contaminación más alta de plomo en niños con este trastorno se produce en estratos más bajos, debido a que en países más desarrollados hay una mejor distribución de las zonas industriales, comerciales y residenciales. Diversos estudios han demostrado que la exposición durante el desarrollo pre y postnatal puede ser un factor detonante o que contribuye a la aparición del trastorno del espectro autista o los trastornos del neurodesarrollo. Se habla que de 5 microgramos por decilitro igual o mayor, hay mayor riesgo de desarrollar trastorno del espectro autista. Y con 10 microgramos sobre decilitro hay un riesgo de que se presente síntomas severos. Es por ello que es de vital importancia comprender la relación que existe entre el TEA y las concentraciones de plomo en sangre en este tipo de población, ya que como tal no se ha descrito los mecanismos fisiopatológicos por medio de los cuales el plomo afecta a las personas con trastorno del espectro autista. La revisión bibliográfica realizada no reveló estudios realizados en Venezuela y a nivel internacional fueron muy poco variados. Es por ello que se generan las siguientes interrogantes. ¿Cuál será el nivel socioeconómico? Las medidas antropométricas, grado de TEA y coeficiente intelectual y factores de riesgo de los niños y niñas con TEA que asisten al centro de neurodesarrollo. ¿Cuáles serán las concentraciones de plomo en sangre en los escolares con TEA que asisten al centro de neurodesarrollo? Y para concluir, ¿cuál será la relación que existe entre los niveles de plomo en sangre y las medidas antropométricas, estado nutricional, factores de riesgo, nivel socioeconómico, capacidad intelectual y grado de TEA en los escolares que asisten al centro de neurodesarrollo? A partir de estas interrogantes se genera el objetivo general de la investigación, que sería evaluar los niveles de plomo en sangre y su relación con el trastorno del espectro autista en escolares que asisten a un centro de neurodesarrollo de San Carlos, Estado Cojedes, del año 2023. Ajá. A partir de ahí se generan los siguientes objetivos específicos. El primero, caracterizar a los escolares que asisten al centro de neurodesarrollo de acuerdo a edad, sexo, estado nutricional antropométrico, estrato socioeconómico, factores de riesgo de exposición a plomo, grado de su TEA y capacidad intelectual. 2. La determinación de niveles de plomo en escolares que asistan al centro de neurodesarrollo. 3. Comparar los niveles de plomo en sangre de acuerdo al sexo, edad, estado nutricional antropométrico, estrato socioeconómico, factores de riesgo de exposición al plomo. 4. Comparar los niveles de plomo en sangre según el grado de TEA, capacidad intelectual en los escolares que asisten al centro de neurodesarrollo. 5. Relacionar niveles de plomo en sangre con edad, sexo, estado nutricional antropométrico, nivel socioeconómico, factores de riesgo de exposición a plomo, grado de TEA, capacidad intelectual en los escolares que asisten al centro de neurodesarrollo. En cuanto a la justificación, el uso indiscriminado de los metales pesados le ha dado un carácter ubícuo, convirtiéndolo en un problema ambiental severo, ya que gracias a toda la contaminación que produce las fábricas que utilizan de alguna manera u otra el plomo, esto se va irradiando hacia el ambiente por todas las maneras, por aire, por suelo, por agua. Según datos del 2015, la exposición al plomo causó 490
94.550 muertes y la pérdida de 9.3 millones de años de vida ajustados a la función de discapacidad ABAD, una agencia que pertenece a la OMS. Asimismo, se estima que la exposición a plomo fue responsable del 12,4% de la carga mundial de discapacidad del desarrollo intelectual idiopático, la mayor carga correspondiente a los países de ingresos bajos y medios, es decir, los países subdesarrollados. Conocer si el TEA está condicionado a los niveles de plomo en sangre en los niños y niñas es de vital importancia por las razones que ya antes he mencionado. Con respecto a los antecedentes internacionales, se destaca un estudio realizado en 2018 por Ali y colaboradores, quienes evaluaron el nivel de plomo en sangre como factor de riesgo en niños autistas para poder determinar una asociación entre el nivel de plomo en sangre y el trastorno del espectro autista. Básicamente, ellos lo que realizaron fue, de igual manera, un grupo en estudio, un grupo control, donde la mayoría de los participantes fueron del género masculino y el mayor porcentaje de plomo en sangre lo presentaron los niños con trastorno del espectro autista. Aunado a eso, en el año 2020, en un estudio realizado por Jaguar y colaboradores, tuvo como objetivo investigar los niveles de plomo, manganeso y zinc en 4 grupos de niños sirios, nacidos y criados durante la crisis siria. Básicamente, aquí ellos lo que evaluaron fue una correlación entre el trastorno del espectro autista y el TDAH. Y que básicamente que a mayor concentración de plomo, menor era la concentración de manganeso en ese tipo de pacientes. En el año 2021, Ragbar y colaboradores buscaron evaluar la asociación del TEA entre niños pakistaníes con 6 metales: plomo, mercurio, arsénico, cadmio, manganeso y aluminio. Las frecuencias genotípicas de 3 genes. Estos genes están relacionados directamente con pacientes que presentan trastorno del espectro autista, aunque no consiguieron resultados estadísticos significativos entre la condición, las concentraciones de los metales y el gen que están presentando. Asimismo, a nivel nacional, Castillo, en el año 2010, quien determinó la concentración de elementos traza como zinc, cobre, cromo, selenio, cadmio, plomo y mercurio en muestras de cabello y orina con 24 horas de recolección en niños con síndrome del espectro autista, en edades comprendidas de 3 a 16 años, pertenecientes al Hospital JM de Los Ríos y el Hospital Pérez Carreño, y de una población grupo control niños sanos, pertenecientes en su mayoría a la Gran Caracas. Pertenecientes a la Gran Caracas. Los resultados obtenidos fue que la emisión de plomo en cabello y en orina lo tuvieron los niños con trastorno del espectro autista. Esta investigación se fundamenta legalmente en la Constitución de la República Bolivariana del Estado Cojedes, de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, el OCNA 2000, especialmente en la Ley para la Atención Integral a las Personas con Trastorno del Espectro Autista. Resaltándose el artículo 10, el Estado venezolano se compromete a garantizar la atención integral de la salud de las personas con TEA, incluyendo la prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. También se resalta el artículo 15. El Estado venezolano promueve la investigación científica, tecnológica en materia de TEA, con la participación de las personas con TEA, su familia y la organización de la sociedad civil.
Ujú. En cuanto a los efectos que tiene el plomo sobre el sistema nervioso, se resalta. Es un neurotóxico periférico y del sistema nervioso central. Interfiere en la liberación de acetilcolina, bien sea de la reabsorción de colina y la síntesis de acetilcolina. En el caso de la adenilciclasa del sistema nervioso central, es inhibida por el plomo. Las alteraciones de las funciones psíquicas más complejas, como la concentración o inclusive en la memoria. En cuanto a las bases teóricas, tenemos que la guía de consulta de criterios de DSM-5 básicamente lo que es una guía que sirve como faro para los profesionales de la salud mental, como son los psiquiatras y los psicólogos, para el diagnóstico de enfermedades mentales y en este caso trastornos del neurodesarrollo. Ahí quedan clasificados. En cuanto al trastorno del espectro autista, DSM-5 lo define como una incapacidad o una dificultad de tener relaciones sociales, generalmente presentan comportamientos repetitivos y restrictivos, entre otros. También se resalta el test de CARS, el test diagnóstico. Ese es un test psicométrico que se utilizó para clasificar a las personas con autismo. Básicamente es un test que comprende 5 ítems, es observacional, y el profesional, el psicólogo especialista, se encarga de hacer las preguntas y llenar la puntuación que van desde el 1 al 4. En cuanto al test de Raven, es un test psicométrico utilizado para la evaluación del coeficiente intelectual. Generalmente está constituido por 60 matrices divididas en 5 series. Pero en el caso de los niños, está el test de Raven adaptado para los niños, fue el test que se utilizó, que está constituido por 36 matrices, es más corto. Las matrices geométricas están coloreadas y esta está dividida en 5 series. En cuanto al marco teórico, el tipo de investigación fue descriptivo correlacional. El diseño de la investigación fue no experimental. En cuanto a la población y muestras, se seleccionaron 12 niños con edades comprendidas de 6 a 11 años. Se conformó un grupo control de 8 niños sin diagnóstico de TEA ni ninguna condición aparente, previo a la aprobación del consentimiento informado por parte del representante. Eso sí, se le hizo una charla a los representantes donde se aclararon dudas y se les dejó claro, respetando, en este caso, lo que dicen los derechos humanos, que el participante tiene derecho a dejar la investigación en el momento que lo desee, no importa en el momento que esté la investigación. Ajá. En cuanto al procedimiento, primero se llenó la ficha personal, se recolectaron todos los datos personales del representante y del representado. Se asignó códigos para proteger la privacidad de los participantes. Se aplicó el test de Graf-Armenda castellano, modificado, para caracterizar el estrato social. Se le agregó ítems que reflejan la exposición a plomo. En cuanto a la evaluación antropométrica, se realizó tomando el peso, la talla y la edad de cada participante, cuyos datos fueron evaluados por un médico pediatra experto. En cuanto al análisis psicológico, se realizó por un psicólogo experto, se realizó el test de CARS aplicado a padres y también se aplicó el test de Raven aplicado al participante. La clasificación de grado de TEA, para obtener la clasificación del grado de TEA y el coeficiente intelectual.
la clasificación de autismo se realizó de la siguiente manera: de leve, moderado, severo. Y el coeficiente intelectual se clasificó de la siguiente manera: grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Donde el grado 1 serían los más resaltantes, el talento superior, y el grado 4 clasifica a quienes cognitivamente están más deficientes. La toma de muestra. Se realizó un ayuno previo de 10 a 12 horas. Se utilizaron tubos con ECTA como anticoagulante. Se realizó el proceso de asexia al momento de la punción. Las muestras se almacenaron a 8 grados centígrados y el procesamiento de las muestras tardó más o menos 3 días. La determinación de los niveles de plomo se realizó de la siguiente manera. A través del método de espectrofotometría de absorción atómica, la llama. Se utilizó el espectrofotómetro Perkin-Elmer Analysis Modelo 200 y se usó el método de MIKB, según la NIOSH 8300, donde el plomo se extrae de la sangre hemolizada con metil-isobutilcetona. Se utilizó el dicarbamato de pirrolidina de amonio como agente quelante y el plomo en fase aguda se midió a una longitud de onda de 283,3 nanómetros. El límite máximo de plomo utilizado, la referencia para niños que se utilizó, fue de 3,5 microgramos sobre decilitro de sangre. Según lo establecido por el CDC de Atlanta. Ya. En cuanto al análisis estadístico, tipo de estadístico no paramétrico. Los resultados fueron expuestos en frecuencias absolutas relativas como media, valor mínimo y valores máximos. En correlación de grupos, se utilizó Kruskal-Wallis y Udemann-Whitney. Y en la relación de variables, se utilizó chi cuadrado de Pearson, el test exacto de Fisher y correlación de Spearman. Los análisis de los resultados y la elaboración de los gráficos fueron a través del software SPSS versión 22 y el nivel de significancia fue de 0.95 o 95% de confianza. En cuanto a los resultados, la distribución de la muestra o el resumen de la distribución de la muestra fue más o menos el siguiente. El 70% de la muestra de la participación fue del género masculino. La edad promedio fue de 8 a 9 años. El estado nutricional que predominó fue el normal. El estrato socioeconómico que más participó fue el estrato 2 y 3. Todos tuvieron un factor de exposición a plomo, o casi todo, un 70% de la muestra tuvo un factor bajo de exposición a plomo. En cuanto al grado de TEA, en el caso de los participantes, la mitad fueron de grado 2 y grado 3. Básicamente fue el predominio del diagnóstico de los participantes con TEA. Y en el caso del coeficiente intelectual, el mayor número fue clasificado como grado 2. En cuanto a las concentraciones de plomo en sangre de toda la muestra, la gran mayoría estuvo por debajo de 3.5 miligramos por decilitro. En cuanto a las características de los niveles de plomo en sangre en los niños participantes en el estudio, no se logró identificar diferencias estadísticamente significativas. En cuanto a los niveles de plomo en sangre, de acuerdo al grado de TEA de los niños participantes en el estudio con diagnóstico de TEA, no se observó
diferencias estadísticamente significativas de acuerdo al grado de TEA, como se corresponde con otros estudios realizados que también sugieren que no necesariamente el grado de TEA esté correlacionado con las concentraciones de plomo en sangre. En cuanto a los niveles de plomo en sangre, de acuerdo a la capacidad intelectual de los niños participantes del estudio, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los grupos, ni tampoco entre ambos grupos. Ajá. En cuanto a los niveles de plomo en sangre, de acuerdo al sexo, estado nutricional, antropométrico, nivel socioeconómico y factores de riesgo de exposición a plomo en niños participantes del estudio, no hubo tampoco diferencia estadística significativa en ninguno de los renglones, más sin embargo hubo una tendencia en cuanto al estrato social, ya que se determinó que mientras más que los del estrato 3 a 2 tenían un mayor riesgo de exposición a plomo. Ajá. En cuanto a la asociación entre los niveles de plomo en sangre con sexo, edad, estado nutricional antropométrico, nivel socioeconómico, factores de riesgo de exposición a plomo, grado de TEA, capacidad intelectual de los niños con diagnóstico de TEA, se consiguió que hay también una tendencia estadística o una diferencia estadísticamente significativa en cuanto al estrato social, que el estrato social está correlacionado con niveles altos de plomo en sangre. Ajá. Esto se correlaciona con estudios realizados en Ecuador, específicamente donde hablan que ellos encontraron que mientras más bajo sea el estrato social, mayor contaminación con plomo habrá. Aunque estos mismos estudios revelan que otros estudios realizados en Estados Unidos sugieren que mientras más alto sea el estrato social, mayor contaminación de plomo hay. Entonces, a lo cual llegaron a la conclusión de que no necesariamente el estrato socioeconómico tiene una significancia predominante en la contaminación por plomo. En cuanto a las variables antropométricas, en los niños participantes del estudio, no hubo diferencia estadística significativa entre ambos grupos. Sí se pudo notar una tendencia estadística de una P de 64. Eso es para la ICM. Por lo menos eso se corrobora con otros estudios que generalmente eso es una característica del trastorno del espectro autista. Ellos generalmente suelen tender a la obesidad. Entonces, eso es un resultado que es el esperado. Claro, ellos tienen tendencia a la obesidad siempre y cuando no se lleve una alimentación adecuada. En cuanto a la correlación entre el plomo en sangre y parámetros antropométricos de los niños con diagnóstico de TEA, se encontró que existe una correlación estadísticamente significativa entre los niveles de plomo en sangre y la talla, con una P de 0.011. También una tendencia de correlación estadística de P de 0.068 entre los niveles de plomo en sangre y el peso de los participantes. No obstante, no se observó una correlación estadísticamente significativa entre los niveles de plomo en sangre y el ICM. Claro está, por más que se hizo una revisión bibliográfica, no se consiguió una relación o no se consiguió estudios que sugieran o que expliquen esa relación entre las concentraciones de plomo en sangre y la talla de los niños con trastorno del espectro autista. En el caso de las conclusiones, se concluyó lo siguiente. No se encontró asociación
estadísticamente significativa entre los niveles de plomo en sangre y el grado de TEA de los niños participantes en el estudio. No se observaron diferencias estadísticamente significativas en los niveles de plomo en sangre en los niños diagnosticados con TEA, ni de acuerdo al grado de TEA, ni de acuerdo a la capacidad intelectual. Los niveles de plomo en sangre en niños con diagnóstico de TEA fueron más elevados que en los niños del grupo control. Sin embargo, no hubo diferencia estadísticamente significativa entre los niveles de plomo en sangre en niños diagnosticados con TEA con respecto a los niños sin dicho diagnóstico. El 70% de los niños participantes tuvieron un riesgo de exposición a plomo bajo, así como niveles de plomo inferiores a 3.5 microgramos por decilitro, independientemente si tenían el diagnóstico de TEA o no. Las concentraciones de plomo en sangre más altas, tanto en los niños con diagnóstico de TEA como en los niños del grupo control, estuvieron en los estratos socioeconómicos 1 y 2. Estratos socioeconómicos altos. Además, se pudo observar una tendencia de asociación estadística significativa entre los niveles de plomo en sangre y la pertenencia al estrato socioeconómico. En los niños diagnosticados con TEA, el 50% de los niños tuvo un estado nutricional clasificado como en exceso, sobrepeso u obesidad. Además, se encontró que la talla, el peso, el ICM fueron mayores en los niños con diagnóstico de TEA que en los niños sin diagnóstico de TEA, notándose una tendencia de diferencia estadísticamente significativa entre el ICM de los niños diagnosticados con TEA con respecto al grupo control. Se observaron una correlación estadísticamente significativa entre la talla, el peso y los niveles de plomo en sangre de los niños con diagnóstico de TEA. El 70% de los niños participantes fueron del sexo masculino y el 66.6% de los niños con diagnóstico de TEA también fueron del género masculino. Las recomendaciones son las siguientes. Primero, aumentar el número de participantes en la muestra, debido a que la muestra, por diversas razones, fue poca, porque se tuvo una muestra de 20 participantes, donde 12 eran el grupo en estudio y 8 era el grupo control. Eso se debió más que todo a las dificultades económicas, ya que el trabajo fue a través de autogestión, yo lo pagué todo. Aparte de eso, no todos los participantes entraron en el criterio de inclusión, porque uno de los criterios de inclusión que yo tenía era el diagnóstico de TEA por parte del neurólogo con el electroencefalograma. Y entonces, como nosotros vivimos en una zona rural, y aquí la gente, la gran mayoría es de escasos recursos, entonces no todos tienen los recursos económicos para pagar el neurólogo. Más sin embargo, por lo menos lo llevan a ese centro de neurodesarrollo que cabe destacar que eso es parte del programa, de uno de los programas del gobierno, que la atención es gratuita. Y también se recomienda la toma de muestras ambientales para poder tratar de ubicar o más o menos estimar de dónde viene el punto de contaminación. Para concluir, gracias por su atención y los dejo con estas palabras del psicólogo y pionero en el estudio del neurodesarrollo, el psicólogo Jean Piaget: la inteligencia es la cosa que usamos cuando no sabes qué hacer. Muchas gracias por su atención. Excelente, Casem, gracias a ti. Sobre todo se valora el esfuerzo. Hoy en día
de los estudiantes de pre y posgrado a la hora de presentar tesis de grado, sobre todo cuando son autofinanciadas y sobre todo cuando proceden de un medio rural. La población cojedeña, tuve oportunidad de estar vinculada a ella durante muchísimos años y realmente sí, se trabaja con las uñas. Si hay algo que agradecer, es que el gobierno medianamente ha prestado apoyo, sobre todo a estas minorías. Han habido ciertos programas de inclusión, falta mucho todavía que aprovechar, hay muchísimo todavía que aprender. Me gustaría saber si hay palabras, en lo particular te hago tengo una pregunta, pero la hago al final. Este, vamos a aprovechar la participación del profesor Alexis Morales. Profe, ¿Y cómo sabías tú que iba a hablar yo? porque yo te conozco, mi amor. Bueno, licenciado Cáceres, en primer lugar, felicitarte por tu trabajo. Te comento que me tenías asustado muchísimo con el nombre del trabajo. Y yo decía, bueno, ¿qué nos irá a decir el trabajo? O sea, tú lo que presentaste, tus conclusiones son las conclusiones prácticamente que hay a nivel internacional. Yo le comentaba a la doctora Yolange en estos días, hay una fundación que se llama Eligiendo Sabiamente, la pueden buscar. Colombia acaba ahora de crear esta fundación y está integrada por diferentes especialidades médicas. Y la Sociedad Americana de Pediatría, en el año 2008, pueden buscar esa información, ¿qué hace la fundación? La fundación recomienda qué exámenes deben de hacerse para un buen diagnóstico y cuáles no, para no gastar dinero. Por eso se llama Eligiendo Sabiamente. Y una de las recomendaciones que hace la Sociedad de Pediatría es que no sigan pidiendo niveles de metales para asociarlos al autismo, que prácticamente es una pérdida de dinero. Entonces, yo creo que es importante tenerlo claro, o sea, no pueden buscarlo, pueden revisarlo, puedo compartir con ustedes esta información. Y tú lo decías, ahí, el celular ojalá no se me apague, ya me dio señal. Tú lo comentabas que hay pocos estudios realmente. El nivel de evidencia, no hay un buen nivel de evidencia. Igual, ahorita en Nature acaba de salir en febrero una publicación de, ¿sabe lo que conocen la revista Nature? ¿Sabe lo que significa publicar allí? Y donde dice que el autismo no tiene tratamiento. O sea, y seguimos todavía, hay grupos que insisten y bueno, o sea, esto hay que demostrarlo. Probablemente otros grupos puedan tener la razón, pero lo que tú acabas de presentar es más o menos lo que está, es lo que se plantea, y no solamente de plomo, sino de minerales. De hecho, en estos días también revisé un artículo en JAMA que fue publicado un poco viejo, en el 2012, pero fue interesante porque tomaron un cabello de un paciente y ese cabello lo mandaron a 6 laboratorios de Estados Unidos que hacen análisis de metales en cabello. ¿Sí? En Estados Unidos estamos hablando. Y resulta que los 6 laboratorios, sus resultados fueron totalmente distorsionados. Ningún laboratorio coincidió con los resultados de metales en cabello. Ninguno. Y eso creo que sabemos lo que significa, ¿no? Significa es que entonces que no son, que el cabello y estos laboratorios, pues hay que tener cuidado realmente para analizar este tipo de matriz. Y mi única pregunta que te tengo, ¿cómo seleccionaste el grupo control? Me encantaría saber eso. Bueno, básicamente el grupo control, este, bueno, la mayoría fueron familiares, o Ah, sea, perfecto. Perfecto. hermanos o algún Perfecto. primo, porque en Excelente. realidad, doctor, usted sabe que la pandemia fue una cosa fuerte, porque de hecho yo hice jornada, yo hice 2 inscripciones para padres. En la primera, en la primera jornada que hice, yo tuve hasta 60 participantes. Entonces se atravesó lo de la pandemia, todo subió de precio. Y entonces cuando después, el año pasado, en el 2023, cuando yo vuelvo a hacer mi, mi captación de muestras, resulta que la muestra era más pequeña porque la mayoría de los participantes
participantes, los representantes se fueron del país o ya no entraban dentro del criterio de niños, ya eran adolescentes. Pero en su gran mayoría, la gran fueron, la razón por la que quedaron por fuera fue también porque se fueron del país. Perfecto. La diáspora me afectó bastante. Perfecto. Bueno, cito y de verdad que me encantaron tus conclusiones. Así es. Gracias. Profesora Yalixa Ular, deberías estar por allí, no te veo. Sí, sí estoy. Gracias, profe. Sí estoy. Gracias, profe. Yo sabía que estabas por allí. Ofrezco disculpas porque, bueno, justamente hoy vino familia que tenemos, igual que por la diáspora, tenía tiempo que no veía, pues, y me visitaron y eso me tenía preocupada, pero afortunadamente logré conectarme a tiempo. Bueno, ya había escuchado a Kassen, pero me es muy grato volver a escucharlo y que, pues, eso mismo que acaba de decir el doctor Morales, se lo dijimos en su presentación, que nosotros mismos que estamos ligados al trabajo que él estaba haciendo, aunque su tutora es la profesora Doris Nóbrega, que nos preocupaba qué iba a decir, porque lo que dijo el doctor Morales es cierto, pues que no existe una relación directa entre metales y el TEA. Sin embargo, el hecho de la exposición a metales sí puede generar alguna situación que complique un poco más el tratamiento de los niños cuando además se suma la presencia del plomo. Entonces, pero de verdad que sí. Y además lo quiero felicitar, ya lo hice en su oportunidad, porque hacer investigación en estos momentos en nuestro país es sumamente difícil y sobre todo para quienes intentamos seguir trabajando con análisis toxicológicos en una Venezuela con tantísimas limitaciones. Sin embargo, él logró su grupo, sé que tuvo infinidad de inconvenientes, pero el que persiste alcanza. Entonces, de verdad que sí, encantadísima de que haya presentado su trabajo y orgullosa porque pues, dentro de muy pocos meses, pues él ya tendrá su grado de magíster en toxicología analítica. Así es que, muchísimas gracias también a ti, Yolángel, por insistir en tener a estos muchachos que se están formando como magíster en las diferentes áreas de la toxicología y pues porque de eso dependemos nuestra generación de relevo. Muchas gracias. Así es, siempre hay que darle espacio a esta generación nueva, a esta generación que investiga. Puedes estar muy motivado, pero a veces no tenemos o tenemos muchísimas trabas para la investigación. Carmen Ramos con la manito levantada. Sí, buenas Pregunta. tardes. No sé por qué no me puedo ver porque le doy a la cámara y dice que está... ahorita sí, apareció por fin. Tenía algo como un bloqueo allí. Quería felicitarlo realmente porque ahora pues en el posgrado que estamos realizando junto a usted, sabe que soy pediatra y me alegró mucho ver y me alegra y por eso lo felicito realmente al licenciado porque es admirable cómo en estas condiciones actuales que tenemos y con todas las dificultades, todavía tenemos muchas personas jóvenes que tienen ánimos de salir adelante, de velar también por la salud de todos esos pequeños y esto forma parte pues de lo que es el crecimiento de nuestro país, que desde el sitio donde estemos y aún con limitaciones podamos ayudar, porque a través del estudio, las comparaciones y las recomendaciones que él está haciendo, pues está poniendo un granito a esta Venezuela que tanto nos necesita. Muchas felicitaciones y gracias por ese trabajo. Gracias. Así es. La doctora Carmen Ramos es, además de pediatra, es cursante de la especialización de salud ocupacional de la Universidad de Margarita y justamente esta mañana comentamos eso y quiero hacer hincapié precisamente en tu investigación. Decíamos que no se debe utilizar el cabello porque no es confiable como matriz para la determinación de metales. También puntualizábamos que lo ideal es tomar la muestra en sangre total, y vemos que cumples con lo que estábamos comentando esta mañana. No necesariamente todo paciente autista tiene plomo elevado y no todo niño con plomo elevado tiene autismo. Esa relación en algún momento, por alguna razón, se estableció, nos estamos dando cuenta a través de los diferentes estudios que se están haciendo que no es así. Y como bien lo comentó el doctor Alexis Morales, no tiene un tratamiento hasta ahorita definido. Hay muchísimas
se vincula muchísimo a el TEO, a cualquier otro tipo puedes vincularlo con alimentos y puedes mejorar, pero no son mejorías específicas, ni claras, ni estadísticamente significativa, demostrable desde el punto de vista de un trabajo de investigación, ¿no? Hay mucho que estudiar, hay mucho que hacer. Hay una manito levantada por allí, se me fue la manito. No vi quién era. Tengo el profesor también, Henry Pérez, por allí, si quieres participar, profe Henry Pérez. ¿Cómo está? Bien, ¿cómo estás, doctora? Bueno, Chévere. yo tuve la oportunidad de ser jurado de ese trabajo y de verdad que me gustó mucho. Estuvimos allí. Al principio le decía, bueno, pareciera que no te dio nada. Y resulta que sí, le digo, no, que hacen un aporte muy importante. Fíjate que estamos viendo que no necesariamente el niño que tiene plomo también es TEA o el niño que tiene TEA es gracias al plomo. O sea, pudimos verificar muchas cosas. Él pudo verificar muchas cosas. Felicitarlo porque ha sido de verdad difícil las investigaciones. Esta semana me tocó a mí recibir 52 proyectos y ya transformado en trabajo de grado de los muchachos de ontología. Y hay unos 3 por allí que están muy interesantes. Lo que pasa es que nosotros lo estamos recibiendo por el lado de bioética, que también ando en esa onda de la bioética y ayudando mucho conjuntamente con la profesora Yalixa Ular. Y veía muchos trabajos que algunos sí son autofinanciados y le preguntaba a una de las muchachas que van a trabajar con ácido hialurónico, ¿y cuánto gastan? Me dicen que llevan $2,000 gastados. Y en sí es ello, pues entonces ver este tipo de trabajo que todavía se está haciendo en Venezuela, de verdad que es admirable, porque por lo general uno cree que, bueno, investiguen ahí, hagan un trabajo bibliográfico y listo, ¿no? Estos muchachos se están arriesgando más allá. Entonces, bueno, ahí siempre los toxicólogos como que también Eh, estamos en esa onda. Felicitaciones a Casen y a la eh, doctora también por permitir acá estar en este grupo. es así. Aunque a mí me tiene estresada porque ese calor creo que le va a dar un infarto a ese muchacho con ese calorón ahí. Imagínate tú en Cogede. Dios mío. Pero bueno, lo lograste, que hacen por segunda vez, imagínate tú. Y otra cosa que también quería puntualizar es en relación a el estudio desde el punto de vista del laboratorio, ¿no? Deben ser estudios certificados por laboratorios certificados con determinaciones tal cual como hizo a través de un espectrofotometría de absorción atómica, porque se está viendo muchísimo por allí, ya lo hemos comentado en grupos por interno, que no son 100% confiables. Y como ya lo había dicho el doctor Alexis Morales, perdón, en la participación anterior, hay que estar atentos, ¿no? A la matriz que se utiliza, al tipo de estudio que se emplea para determinar metales en sangre, porque si no, no estamos haciendo nada, ¿no? Entonces no podemos crear falsas expectativas. Y como decía la Academia Americana de Pediatría, bueno, no pueden utilizarse este tipo de estudios, sobre todo en cabello, para hacer tratamiento quelante en niños. Entonces, ojo con eso, porque todo quelante sabemos que implica un riesgo, más aún en población infantil. Charin Marrero, la manito levantada. ¿Puedes hablar o no puedes hablar? Norquis, la tenemos también con la manito levantada. ¿Se quedaron mudas? Ahora sí, Hola, ahora sí, buenas Charin. tardes. Buenas ¿Cómo tardes. están? Buenas tardes. ¿Aló? Es- ¿Aló? ¿Me Ajá. Sí, escuchan? Ah, vamos con Marrero. Charin ok. Marrero. Hola, buenas tardes, un placer. Tenía tiempo que no me unía al equipo, pido disculpas. Quería preguntarle al expositor, ¿cómo hizo la toma de muestra? Porque me incorporé ya a las 4:38 y no pude escuchar esa parte de metodología. Buenas tardes, profesora. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, bien. La toma de muestra fue a través de venopunción. Ujú. Utilicé tubos con ECTA como anticoagulante y luego, después de la toma de muestra, la refrigeré a 8 grados Celsius para el traslado hasta el laboratorio donde se fueron procesadas las muestras. Ok, quería hacerte una recomendación.
ya Clínica Mayo emitió una nueva notificación y aprovechando que estamos en un grupo multidisciplinario, Clínica Mayo notificó que para las evaluaciones de metales pesados es necesario unos tubos, son unos tubos Vacutainer que están libres de trazas de metal, que son los que se deben de utilizar para este tipo de metodologías, ¿ok? Nosotros hacemos Ok. alianza con Clínica Mayo y ellos nos envían los tubos completamente gratuitos. Y las diferencias en las mediciones son considerables, ¿ok? En los valores obtenidos. Entonces, para hacérselo saber también al grupo de médicos que está en el equipo, que eso es necesario. No sé en el laboratorio en que lo procesaste, si cumple con las pautas, pero Clínica Mayo en eso es muy delicado, ¿no? Y la emisión del resultado también. Entonces te lo quería dejar como una recomendación porque no es que sea de reciente emisión la notificación, ya tiene tiempo, pero ya Vacutainer como marca sacó comercialmente los tubos libres de metal para poder hacer este tipo de determinaciones, ¿ok? Te felicito porque ya ahora, aparte de colega, ya ahora tenemos la misma maestría, los mismos estudios. Sigue tu camino, ¿ok? Todavía te falta por alcanzar logros y tienes el potencial para eso. Muchas gracias, profesora. Así es. Tenía otra manito por allí levantada, se me fue. Norgui, ¿estás por allí? Norquis, no la tengo por allí. Cuando hiciste el interrogatorio, aprovecho para preguntarte que se hizo la anamnesis, Casem, ¿encontraste, aunque no lo presentas en los resultados, encontraste algún tipo de fuente común de exposición a plomo en estos niños? La fuente más común que conseguí, de hecho, o sea, cuando yo revisé caso por caso, que eran los que, como decidí, como que los que más tuvieron el plomo alto fueron que tenían por lo menos un taller mecánico en casa. Eso Ya. sí, no. Pero la gran mayoría tenía un riesgo de exposición bajo. Además, recuerde que Cojedes, San Carlos y en especial el estado Cojedes, todavía es una zona rural. Y más sin embargo, o sea, lo que se espera de una zona rural es que cualquier niño, cualquiera que tú consigas, debería tener plomo cero. Y más sin embargo, a pesar de que estuvieron bajo, la presencia está. Entonces, ahí hay cosas que están sucediendo y no las estamos viendo. Exactamente, porque estamos hablando de una población rural, eso que quede claro, las personas que se conectan de fuera o quienes nos ven luego en diferido, Cojedes es una población netamente rural, ¿ok? La otra pregunta que te quiero hacer sin ningún tipo de compromiso y sin ningún tipo de propaganda ni de cuña, el nombre del laboratorio, por favor, que te procesó. Julio César González. Julio González, perfecto. Confiable, por supuesto que sí. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? ¿No? Doctor César de Pool, para el cierre, tu participación primero y para el cierre. Sí, gracias. Me alegro mucho porque has logrado este objetivo de verdad de aportar. Pienso que es algo importante, como decía el profesor Morales, la profesora Carmen. La sociedad quiere una respuesta sobre la situación del autismo relacionado a los metales y viceversa. La profesora Yolángel también nos comentaba esto, no todo niño, no sé qué otro participante, no todo niño con metales, digamos, en su organismo desarrolla autismo y no todo niño con autismo tiene por qué tener la presencia de estos metales. Entonces sí quiero felicitarte en primer lugar y a todos los demás que estuvieron aportando. Siento que en la toxicología tenemos un equipo que puede dar respuesta, dar una luz sobre casos particulares. Es decir, no podemos generalizar hasta ahora que todo se cumpla con respecto a la exposición
a la exposición a metales ligeros o pesados y la intoxicación por metales. Recuerden, metales en la tabla periódica lo más abundante, perfecto, pero no podemos decir ya generalizado que todos los casos se van a comportar. De hecho, en la toxicología ninguno, no solo con autismo, sino con cualquier caso de intoxicación. Creo que esto es importante que se lleven todos desde aquí. Ahora, distinto en aquel niño, en aquella familia que se demuestre presencia en sangre, en su organismo, de estos elementos tóxicos, que pueda brindárseles ayuda, porque muchas personas, no voy a decir de qué rama de profesionales, pero si vemos que no necesariamente son toxicólogos y están quelando irresponsablemente a los pacientes. La quelación también tiene efectos adversos, como lo sabemos. Tendrá beneficios, pero también los efectos adversos son de cuidado muchas veces. Entonces es importante que cualquiera, digamos, se apresura con un resultado de su niño y por buscar una mejora quizás en él, quieran buscar si pueden recibir este tipo de tratamientos. Hay que saber cuándo sí y hay que saber cuándo no, porque la condición de salud previa de ese paciente lo permita. Entonces, me encanta el aporte que haces por ello, porque permite visualizar que no podemos generalizar. Y por otro lado, también, por supuesto, la responsabilidad, ¿no? Eso de primero no hacer daño. Eso creo que va a quedar para todo este equipo multidisciplinario y que pueda dar una luz. No digo que en algún caso el tratamiento para trastornos de espectro de autismo pase en algún momento por utilizar algún medicamento quelante, pero que de paso tenga algún otro efecto terapéutico. Mira, es un procinético, mira, es un probiótico, mira, es un antioxidante, mira, es un restablecedor de las funciones metabólicas de tal. No digo que no, pero tienen que tener cuidado en brindar también falsas esperanzas a los padres, en decir, ah, sí, mira, con esto va a mejorar, con esto curar, ¿no? Esto no es de curarse. Y tener ese tino, esa orientación con el equipo multidisciplinario que hacemos. Yo no soy pediatra, pero este tipo de pacientes va a pasar por todos, por pediatría y probablemente por psicología infantil. Ya hay algunos pacientes que por supuesto llegan un poquito más de la adultez, que sabemos que duran no tantos años, quizás hasta los 40, hasta los 50 años, pero sí se puede mejorar la calidad de vida en ellos e ir acompañando a esa familia en ese sentido. Muchísimas gracias. Gracias a ti, profesor. La doctora Yalixa Ular tiene la manito levantada. Sí, quería puntualizar una parte de lo que decía el doctor, que es bien importante, y como estamos acá un equipo multidisciplinario, precisamente sobre eso, que a uno le llama la atención en muchas oportunidades, primero, los equipos que se están utilizando para la determinación de metales, y específicamente en el plomo en este caso, que no corresponden a los estándares internacionales que todos ya conocemos, ¿verdad? Que es absorción atómica y que debe ser el plasma cuando se quiere hacer un diagnóstico apropiado. Eso por una parte. El otro punto que es interesante, si bien por allí la doctora Charín está indicándonos que es importante la fase preanalítica, comparto con ella todo eso y qué bueno que nos brinde esa información, y me gustaría establecer contacto con ella para saber si necesariamente hay que utilizar otras vías para esas muestras o si ellos dan, digamos, donación lo de los tubos, o si es cuando van a ser realizados a través solos de sus espacios. Eso es muy importante en nuestra Venezuela que está con tantos inconvenientes. Y el otro punto, que es el que quiero centrarme, en que debemos ser como apoyarnos más entre los profesionales de las diferentes disciplinas, porque es necesario la interconsulta. Eso hoy día uno muchas veces no la ve, y como desafortunadamente para nosotros los programas de toxicología clínica en muchas partes de Venezuela están como suspendiditos, se salta esa posibilidad del manejo a través del toxicólogo clínico. Y debemos entonces como cerrar filas para que
si bien la alarma la genera el pediatra, que es quien evalúa al niño, pero debe haber la interconsulta con el toxicólogo clínico para que éste establezca, porque el hecho de que exista contaminación o un nivel de plomo en sangre no significa que hay una intoxicación en el sentido estricto. Además del nivel de plomo en sangre, tiene que haber una clínica que manifieste. Y una vez si es cierto que está por encima de ese estándar que nos indica el CDC, también hay que pensar en qué tipo de quelantes, porque las normativas internacionales son muy claras. Los niveles de plomo para quelación en niños están por encima de los 20 microgramos por decilitro. Entonces, no es que cualquier niño va a ser susceptible de que pueda ser quelado. Entonces, sí tiene que haber un acercamiento más entre los profesionales, en este caso el pediatra, el toxicólogo clínico, el toxicólogo analítico, para tratar de, a pesar de las diferencias y las dificultades que tenemos, cómo tratar de apoyarnos, si no bien con los equipos que están cada vez más escasos en toda Venezuela, pero que podamos trabajar y que podamos brindarnos esa ayuda, sobre todo para generar este tipo de investigaciones, porque indudablemente que el plomo tiene una participación, pero no es fundamental, porque hay muchísimas otras razones por las cuales esta es una enfermedad que es considerada multifactorial, pero en nuestras zonas rurales, inclusive por problemas de quemaderos de basura en sitios inadecuados, por la parte del reciclaje de baterías, inclusive en la propia tierra por movilización de diferentes situaciones en los espacios, inclusive rurales. Eso se está viendo y por eso la Organización Mundial de la Salud ha enfocado sus investigaciones ahora a lo ambiental y en las sociedades desasistidas, sobre todo porque en las áreas más pobres, por lo menos en Latinoamérica, se están viendo este tipo de situaciones. Y eso este año en todos los eventos que se han dado de manera internacional nos han mostrado la importante, primero, que los gobiernos se sumen a hacer las experticias a nivel de los espacios de todos los, y sobre todo rurales, me explico nuevamente, para tener una idea de dónde realmente está la fuente de la contaminación, que ya no es lo que nos hablaban de la gasolina, que si las paredes, no, hay otras fuentes antropométricas en las cuales tenemos que trabajar. Bueno, gracias y me disculpan lo largo de la participación. Así es. Por aquí te felicita Edilza Bolívar Casen y la licenciada Charly Marrero continúa con sus comentarios valiosos. La invitamos a que nos escriba por interno, por el chat del grupo de toxicología, para que nos dé mayor aporte en relación a lo de la clínica Mayo que solicitaba la doctora Aular, que no todas las muestras remitidas al exterior en 3 años no hemos emitido un resultado mayor a 0,1. Te felicitan desde el Centro de Neurodesarrollo donde realizaste el trabajo. Casen se trajo su barra desde Cojedes. Este niño ya veo que es muy querido, ya veo que es muy querido por allá. Y bueno, sí, mi comentario final en relación a esto es que, bueno, yo que vivo en la zona sur de Venezuela, también tenemos una alta incidencia ahorita de niños con autismo. El tema ambiental, como decía la profesora Aular, no se puede desvincular. La intervención antropogénica cada vez es más marcada, sobre todo en esta zona minera, donde no hay minería artesanal como tal, sino hay minería ya a grandes escalas, utilizando dragas, y se está removiendo, no solamente es la exposición a mercurio, se están removiendo sedimentos, y vaya usted a saber qué cantidad de metales pesados o livianos, tóxicos o no, se están removiendo con eso. Y además llamo la atención porque tenemos la mala costumbre, tienen la mala costumbre los militares cuando hacen las intervenciones en estas zonas, es que se dedican a quemar todo cuanto ven a su paso. Entonces, y estas prácticas de estas quemas, que son quemas según ellos controladas y programadas, no deben realizarse porque estás contaminando cuerpos de agua, estás contaminando suelo y, por supuesto, el ambiente, ¿no? Y ese humo no se queda allí, ese humo se disipa. Y aquí muchas veces cuando hacen estas quemas, están quemando también mercurio porque queman embarcaciones y allí se derrama mercurio, se derrama cianuro y se derrama otra gran cantidad importante de metales. Entonces hay que hacer un llamado a esta gente, ¿no? Que si nos escucha. Y como decía el doctor César de Pool, no, primero no hacer daño, ese debe ser nuestro lema, debemos trabajar unificados y siempre que quede como
punto final, que se debe tratar al paciente, no se debe tratar un examen de laboratorio. Entonces, eso es bien importante. El primero es el paciente siempre. Cierra, doctor Veneno. Más bien, gracias, muy amable. Quisiera que se despidiera el doctor Qasem y agradecerte de verdad tu presencia aquí. Bueno, muchas gracias por invitarme a este compartir académico. Le doy gracias a usted, a la doctora, a la Sociedad Venezolana de Toxicología, a la profesora Yalixa, a la profesora Yolima, que también está por ahí conectada, a mi esposa, que también es, diría la doctora Yolanda, es mi barra, y a toda mi familia, porque realmente este logro no es solo mío, es de todas aquellas personas que me ayudaron, de una manera u otra. De verdad, agradecido, muchas gracias por su Así es. atención. Excelente, me alegro muchísimo y bueno, quedan invitados para el próximo compartir, por supuesto, académico de la Sociedad Venezolana de Toxicología, un solo equipo, como también decía la profesora Yalitza, por si acaso, no les tiemble la mano, como decía, en hacer interconsultas, al contrario, podemos brindar desde nuestros espacios un mejor manejo de cada paciente. Creo que es la idea y por supuesto es nuestra meta, que nos acompañemos unos a otros en nuestro ejercicio. Muchísimas gracias. Hasta la próxima vez. Muy amables. Hasta la próxima oportunidad en este mundo tóxico. El encuentro queda grabado en Yo la veo con veneno y nos vemos pronto. Hasta luego y gracias a todos. Muchas gracias.